¿Por qué Sam Altman no podrá conseguir la verdadera inteligencia artificial general? Pues porque no tiene una idea clara de lo que habla, expresa contradicciones conceptuales y posee una gran confusión filosófica acerca de la inteligencia artificial, curiosamente siendo uno de los líderes globales en el desarrollo de esta tecnología. Y es que en uno de sus últimos blogs, que lo llamó Reflexiones, se puede apreciar algunas ideas contradictorias, algunas vaguedades y generalidades, o por lo menos conceptos ambiguos que no dan precisión de cómo supuestamente logrará la inteligencia artificial general o AGI. Y vamos a verlo a continuación. Altman asegura que ya sabe cómo conseguir la AGI o la genuina inteligencia artificial general, y viendo lo que escribe en su blog lo logrará siempre y cuando cambie a su antojo técnico y empresarial el significado del concepto, cuando lo que significa la inteligencia artificial general en los círculos filosóficos o científicos es muy distinto a como lo replantea Altman en su blog. Y básicamente la inteligencia artificial general se había entendido como inteligencia artificial fuerte, un término filosófico que se refiere a una inteligencia artificial con igual inteligencia al ser humano. Pero si estás atento a cómo describe Altman a la inteligencia artificial general, que no es muy riguroso, dista mucho de ese propósito científico. Y es que, según Sam Altman, su AGI será un modelo con razonamiento complejo, que trabaje en múltiples tareas, que resuelva problemas complejos para las empresas, es decir, modelos, agentes y chatbots de cálculo, predicción y generación muy sofisticados, pero solo eso, dispositivos de la inteligencia artificial al servicio del ser humano para resolver problemas con metas laborales muy concretas. Y es contradictorio llamar a la inteligencia artificial general como un modelo con una concepción tan específica, reinventando la concepción de este término a conveniencia de sus posibilidades empresariales, porque no es cierto si nos remitimos a cómo tradicionalmente se ha entendido este concepto. Científica y filosóficamente, la inteligencia artificial general es sinónimo a imaginar a una inteligencia artificial con sentido común, es decir, con la capacidad de realizar tareas realmente humanas porque entiende el mundo como un ser humano lo haría. Por eso, esta versión de inteligencia artificial general de Altman dista de la concepción de la inteligencia artificial fuerte, que es aquella versión de la inteligencia artificial que tiene sentido común y piensa como un ser humano. El filósofo John Searle, quien fue el que inventó el término inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte, la definió en los siguientes términos. Empero, en la inteligencia artificial fuerte, la computadora no es tan solo una herramienta para estudiar la mente. Más bien, la computadora es realmente una mente en el sentido de que puede decirse, literalmente, que las computadoras comprenden y poseen otros estados cognitivos. En la inteligencia artificial fuerte, como la computadora cuenta con estados cognitivos, los programas no son meras herramientas que nos permiten probar explicaciones psicológicas, sino que los programas constituyen por sí mismos las explicaciones. Es decir, mientras que Altman considera la inteligencia artificial general como un programa, un modelo, un producto para vender desde su mirada tecnoempresarial, filosóficamente el término va más allá, porque la inteligencia artificial general quiere decir una inteligencia artificial con pensamiento, conciencia, intencionalidad y emociones genuinas. Básicamente, al ser un ser cognitivo, no es un modelo, es una persona como los seres humanos. Por lo que Altman no entiende el verdadero sentido de los conceptos que según él pretende explicar. Y no solo se queda ahí, es que también habla de la superinteligencia artificial, de la inteligencia artificial no solo en igual de inteligencia al ser humano, sino superior en pensamiento, o bueno, al menos eso es como se ha entendido el concepto tradicionalmente. Pero Altman también lo reescribe en su pobreza conceptual, porque dice lo siguiente: estamos empezando a apuntar más allá de eso, hacia la superinteligencia en el verdadero sentido, lo que no es cierto, por lo siguiente que dice: las herramientas superinteligentes podrían acelerar enormemente el descubrimiento científico y la innovación. Pero esto es contradictorio, porque si nos basamos en los tres niveles de la inteligencia artificial, como es la superinteligencia artificial débil, pasando por la inteligencia artificial fuerte y llegando a la superinteligencia artificial, la inteligencia artificial débil no es inteligente, no tiene mente. La fuerte, como vimos antes, tiene una mente como la del ser humano. Y la super ya es más que una persona, más que una mente, superó la inteligencia humana en todos los aspectos y sentidos. Pero Altman, en su confusión conceptual, llama a la superinteligencia como herramienta. Entonces vale preguntarse cómo un ser superinteligente que ya superó a una persona con una inteligencia promedio, superó a un sujeto y a una persona con conciencia, va a ser una herramienta al servicio de las tareas de un ser humano menos inteligente que él. Entonces ven la contradicción cuando no se tiene claro los conceptos y no se sabe de qué se habla. Más bien la AGI o la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial de Sam Altman y de OpenAI, que saldrá en algunos años,
son más bien modelos sofisticados de inteligencia artificial débil, pues recordemos las palabras de Altman sobre la superinteligencia artificial como una herramienta que ayudará a la investigación científica, y comparémosla con la definición de John Searle cuando habla de la inteligencia artificial débil, la inteligencia artificial que no tiene mente y no es inteligente. Me parece útil diferenciar entre lo que llamaré inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil o cautelosa. Según la inteligencia artificial débil, el principal valor que tiene la computadora en el estudio de la mente es que nos proporciona una herramienta muy poderosa que nos permite, por ejemplo, formular y comprobar hipótesis de modo más riguroso y preciso. Como ven, muy parecido a lo que dice Sam Altman sobre la superinteligencia artificial. En conclusión, Altman, en su afán publicitario para vender su producto, tiene que redefinir los términos más sensacionalistas de la inteligencia artificial, como es la AGI o la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial, en términos y metas que su empresa pueda resolver en algunos años, alejándose de los retos científicos y filosóficos que implica el término de inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte, que como vemos a partir del blog de Sam Altman quedan muy distantes uno del otro. Por lo que hay que estar muy atentos y no dejarse engañar de la publicidad de la inteligencia artificial, que como todo producto empresarial intenta venderse prometiendo de todo. Y aquí, con evidencia textual, te muestro que abunda la confusión sobre este tema.